Hablemos de la Biblia. Hablemos de los esclavos. ¿Es verdad que la Biblia promueve el esclavismo? Es verdad que la Biblia incluso tiene una serie de reglamentos hacia los dueños que explican cómo debes de tratar a tus esclavos. La respuesta es sí. Y tú como creyente lo primero que deberías de hacer es admitir que hay cosas en la Biblia que son difíciles de explicar y difíciles de entender. Yo como cristiano admito que esos verbos son complicados, esos versos no me gustan, me hubiera gustado que no existieran esos versos, pero pues ni modo, ahí están esos versos y hay que aprender a lidiar con ellos. Ahora, ¿cómo podríamos explicar eso? ¿Cómo un cristiano, alguien que cree en la Biblia, puede explicar esos versos en los que se promueve el esclavismo? Porque obviamente el esclavismo es malo y la Biblia no debería de promover cosas malas. Entonces, ¿cómo lo reconciliamos? Bien. En primer lugar, hay que entender que el hecho de que no te guste algo de la Biblia no significa que sea incorrecto. Eso es algo que muchos ateos no entienden. Muchos ateos se basan en cosas que a ellos no les gustan para demostrar que la Biblia es falsa. El hecho de que la Biblia tenga cosas que a ti en lo personal no te gustan no significa que la Biblia sea falsa. Así de sencillo. Entonces, no te gustan esos versos, no te gusta que se hable del esclavismo, pues qué bueno, pero no por eso la Biblia va a ser falsa. ¿Sale? En ningún lado dice que la Biblia tiene que ser exactamente como a ti te hubiera gustado. Las cosas son como son y no necesariamente te tienen que gustar. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo lo hacemos para reconciliar el hecho de que la Biblia habla sobre el esclavismo y el hecho de que la Biblia se supone que es moralmente buena o moralmente perfecta? Ok, en primer lugar, la Biblia sí condena el que secuestres a una persona y que lo obligues a trabajar para ti. Que eso es lo que entendemos hoy en día como esclavismo. Es ilegal, en la Biblia se condena el hecho de que tú secuestres a una persona y lo obligues a trabajar para ti. Entonces, el esclavismo que nosotros entendemos como esclavismo no es el tipo de esclavismo que la Biblia promueve. Cuando la Biblia habla de esclavos, habla sobre todo de esclavos de deuda, así se les llaman. En tiempos antiguos había esta figura que eran esclavos de deuda, que eran personas que tenían deudas impagables, que no podían pagar, que no tenían dinero, no tenían propiedades y no tenían forma de pagar sus deudas. Entonces lo que hacían es, se vendían a sí mismos. Se vendían a sí mismos como esclavos, trabajaban pues bajo las órdenes de una persona por un tiempo determinado y con eso pagaban su deuda. Muchos esclavos tenían poder, incluso muchos esclavos tenían dinero. Muchos esclavos eran contadores o asesores financieros. Entonces, ser esclavo no significa necesariamente ser una persona que está amarrada y encadenada en un sótano viejo. Muchos esclavos vivían bien. Muchos esclavos tenían el derecho de irse, pero aún así se quedaban. Muchos esclavos preferían quedarse en lugar de convertirse en hombres libres. Muchas personas tenían el derecho, porque ya habían saldado sus deudas, ya tenían el derecho de poder salirse y ser libres, pero aún así preferían quedarse con sus dueños. ¿Por qué? Porque quizás los trataban bien o quizás estaban bien con esos dueños. Entonces, el concepto de esclavismo que promueve la Biblia no es el tipo de esclavismo que entendemos nosotros. ¿Sale? Entonces, secuestrar a alguien y obligarlo a trabajar para ti sí está condenado por la Biblia. La figura de esclavos de deuda quizás no sea lo mejor, quizás no sea lo más óptimo, pero también tienes que entender que en tiempos antiguos no había bancos, no había préstamos, no había instituciones financieras, no había ni siquiera un marco legal. Entonces realmente la única opción era esa. Si tú eras esclavo y no tenías forma de pagar tus deudas, pues la única opción justa que se me ocurre es esa, que te vendas a ti mismo por un tiempo y que pagues tu deuda de esa forma. En la Biblia, de hecho, hay una serie de reglamentos que le dan derechos a los esclavos. Que esto es algo revolucionario, es algo que no existía en el mundo antiguo. Los esclavos tenían derechos. Por ejemplo, no podían trabajar más de 6 años con sus amos. Después de 6 años, ellos eran libres y podían hacer lo que querían, independientemente de la magnitud de su deuda.
Si un dueño, si un jefe abusaba de sus esclavos, si le pegaba, si lo lastimaba, pues había castigos para esta persona. Entonces, el esclavismo que promueve la Biblia no es el tipo de esclavismo que todos nos imaginamos. Es una figura que era prácticamente necesaria en aquella época. Yo sé que es difícil de entender porque hoy en día las cosas son un poco más organizadas, hay más estructura, hay organizaciones, hay un gobierno bien definido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces el mundo era más caótico y realmente la figura de esclavos era necesaria. Era algo que no se podía evitar. Y repito, muchos esclavos estaban felices siendo esclavos. Muchos esclavos no se querían ir y querían seguir siendo esclavos. Y pues, si el esclavismo fuera lo que todos nos imaginamos, de que son personas que viven amarradas en un sótano y que les pegan y que los abusan y todo, pues no habría gente que quiera ser esclavo. Bueno, eso es todo. Nos estamos viendo. Adiós.